Bienvenido al Discipulado. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir hablando sobre nuestro ADN. En las semanas anteriores estuvimos hablando sobre el poder de nuestras palabras. Hoy vamos a seguir siempre con cuál es nuestra esencia como iglesia, como discípulos de Jesús. Y vamos a hablar sobre algo muy importante, es que nosotros no somos esclavos. Cuando te estoy hablando que no somos esclavos, es porque existe una rivalidad entre nuestro espíritu y la carne. Y precisamente es de eso que te quiero hablar. Estamos hablando que cuando nosotros estamos viviendo en Jesucristo, nosotros tenemos que vivir regulados por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tenemos que andar en nuestra naturaleza vieja, sino que por el contrario, tenemos que caminar en esa naturaleza redimida. Cuando caminamos en las obras de nuestra carne, estamos caminando en una obra no redimida en nuestras vidas. Estamos hablando de nuestros deseos de la carne. Por el contrario, tenemos que aprender a caminar en los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Gálatas en el capítulo 5, verso 16, dice la Escritura. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado a la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Este pasaje de Gálatas nos está hablando específicamente de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y vamos a ver muchas cosas respecto a este pasaje. Lo primero que te quiero hablar es que este pasaje nos enseña a que debemos de vivir por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de aprender a no vivir complaciendo los deseos de nuestra carne. Cuando nosotros complacemos los deseos de nuestra carne, estamos cayendo en una condición humana no redimida. Estamos hablando del hombre caído y depravado. Estamos hablando de una vieja naturaleza. Por el contrario, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando damos frutos del Espíritu, estamos caminando en una obra redimida, en el hombre redimido por Dios, viviendo a través del Espíritu Santo. Este pasaje también nos enseña que la carne y el espíritu son dos formas de vivir diferentes y tenemos que comprender que éstas se oponen entre sí. Hay una lucha interna dentro de nosotros si vivimos bajo las obras de la carne o vivimos guiados por el Espíritu Santo, como consecuencia dando frutos del Espíritu. Lo tercero que queremos aprender es que si nuestro espíritu es guiado por la acción continua del Espíritu Santo, entonces nos va a ser elevado nuestra vida a una esfera de la gracia de Dios. También debemos de comprender que las obras de la carne siempre van a ser obvias y siempre van a manifestarse. Las obras de la carne no se pueden esconder, siempre van a salir manifestándose. Una persona que camina bajo las obras de su carne, por más que desee, no podrá ocultar esas obras en su vida. Es evidente encontrar a una persona que camina bajo la carne, como también será evidente encontrar a una persona que ha podido dominar esa vieja naturaleza. Otra cosa importante que este pasaje nos enseña es que las obras de la carne crean una distorsión entre la relación del hombre y la relación con Dios. También hay una relación del hombre con su prójimo. Una persona que da frutos de la carne
es una persona que tendrá malas relaciones interpersonales. Es una persona que tendrá problemas en sus relaciones cotidianas. Otra cosa importante que tenemos que comprender es que los frutos del Espíritu son procedentes de la gracia de Dios en nuestras vidas. Son el fruto por el cual nosotros damos evidencia que Jesús está en nosotros. Son el resultado de una dependencia completa del Espíritu Santo, de caminar en Él y no en nuestros propios esfuerzos y nuestros propios deseos. También tenemos que comprender que debemos de depender totalmente del Espíritu Santo para poder producir los frutos que Él nos da en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a convivir con el Espíritu Santo para poder manifestar esos frutos en nuestra vida. ¿Sabes? Una vida en el Espíritu Santo es una vida en comunión constante. Estamos hablando de un tiempo de comunión con Él, pero un tiempo donde estamos dominados por el Espíritu Santo para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Al dejar nosotros esa comunión con el Espíritu Santo, al dejar esa intimidad con Él, vamos nosotros a empezar a evidenciar por medio de nuestras obras carnales que estamos desconectados totalmente de Dios. Es fácil reconocer una vida de comunión con Dios por medio de las obras o de los frutos que esa persona está dando. Nosotros podemos evidenciar a una persona que está desconectada de Dios cuando empieza a dar obras de su carne. También vamos a evidenciar a una persona conectada con Dios cuando empieza a dar frutos del Espíritu. Y tal vez te ha pasado en algún momento. Tú estás conectado con Dios y con su Santo Espíritu y la gente te empieza a decir que cómo ven un cambio en tu vida. Pero solamente te desconectas de Dios y del Espíritu Santo y empiezan a manifestarse las obras de la carne. Mira lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 13, en traducción lenguaje actual. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sido otorgado en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que manifestar, tenemos que evidenciar una comunión con Él a través de los frutos que damos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las demás personas. Romanos en el capítulo 8, versículo 9 nos enseña, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Mire lo que dice la Escritura, son controlados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo vive en ustedes. Una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo será controlada en el Espíritu para no dar a florecer las obras de la carne, sino evidenciar esos frutos que vendrán como consecuencia de una comunión con el Espíritu Santo. En estos versos nosotros vemos plenamente un principio espiritual. Vemos en andar o en vivir controlados a través del Espíritu Santo, es decir, una nueva criatura. La palabra nos enseña que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Nosotros encontramos una oposición entre nuestro espíritu y la carne. Y cuando nosotros damos lugar a nuestra carne por no tener comunión con el Espíritu Santo, dejamos de ser esa nueva criatura y volvemos a la vieja naturaleza, a esa naturaleza caída, a ese hombre no redimido, a ese hombre que no ha sido justificado, a ese hombre que no ha sido verdaderamente transformado por el poder de Jesucristo a través de la cruz del Calvario. No hay nada común entre el espíritu y la carne, salvo que ambos luchan por habitar en nosotros. Hay una lucha constante entre nuestro espíritu y la carne. Las dos no pueden convivir juntas. O vas a vivir bajo las obras de tu carne o vas a vivir dando los frutos del espíritu, pero no hay ningún intermedio. Como dijo Jesús, o frío o caliente. No algo tibio, porque lo tibio no existe. O estás evidenciando tu carne o estás evidenciando tu espíritu. Algo importante que tenemos que comprender. El espíritu no se preocupa por mejorar las tendencias naturales y carnales, sino que el Espíritu Santo lo que te pide es directamente que mates las obras de tu carne, gracias a la cruz de Jesús. Nosotros podemos comprender entonces que debemos de matar a nuestra carne.
Debemos de hacerla morir. Eso quiere decir que no podemos dejar que nuestra carne venga a vivir en nosotros. Tenemos que literalmente morir a nuestros propios deseos, a nuestros placeres, a nuestros deleites. El Evangelio consiste en rendición. Cuando nosotros nos rendimos completamente a Jesús, es entonces donde nosotros estamos muriendo a nuestra carne y estamos dando lugar a que el Espíritu Santo venga a habitar en nosotros. ¿Qué cosas son las que tú prefieres? ¿Prefieres vivir en la libertad de Dios o quieres vivir en la esclavitud de tus propios deseos? ¿Qué estilo de vida es el que estás teniendo? ¿Estás teniendo un estilo de vida lleno de la esclavitud de tus deseos, dando lugar a la carne? ¿O estás teniendo una libertad controlada por Dios? ¿Cómo nosotros podemos conseguir la victoria para poder vivir una vida llena del Espíritu Santo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico real. ¿Qué quiere decir esto? No debemos de basarnos en nuestros propios deseos engañosos y en nuestro perverso corazón. El corazón del hombre es engañoso. Y no creas que estás haciendo lo correcto porque tú crees que lo estás haciendo. Para esto tienes que tener un diagnóstico real y esto lo vas a encontrar a través de la palabra de Dios. Debes de tomar tu vida y compararla con la palabra de Dios y ahí sacar tus propias conclusiones de un diagnóstico real de cómo está tu vida. ¿Vives de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice o vives suponiendo que porque tienes una relación con Jesús estás evidenciando los frutos del Espíritu? Tienes que tener un diagnóstico real y no dejarte llevar por lo que tú crees que tu corazón te viene a decir. Lo segundo que tienes que entender es que necesitas el auxilio del Espíritu Santo. Debemos de comprender que tenemos que tener una dependencia total del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas no podremos dar un fruto si no estamos conectados a Él. Tenemos que aprender a conectarnos con el Espíritu Santo, una comunión íntima, constante, algo que realmente nos lleve todos los días, tal vez en un momento corto o largo de comunión con Él, pero donde nosotros tenemos durante todo el día esa comunicación constante, donde Él nos habla en todos los momentos de nuestro día a día y donde nos está haciendo saber si vamos dando un fruto de su Espíritu o estamos dando lugar a la carne. Algo importante, el Espíritu Santo siempre te va a hablar. Y sabes por experiencia personal, cuando tú estás dando un fruto de la carne, tú sabes que lo estás dando. Estás plenamente consciente porque el Espíritu Santo te está hablando, te está redarguyendo y te está diciendo qué es lo que estás haciendo mal. Vamos a ver, aquí la Escritura en Gálatas nos está hablando Pablo, el proceder de una lista de pecados que tienen características de una humanidad no redimida. Y las clasifica en 3 áreas o grupos. Y vamos a terminar con esto. Lo primero, nos está hablando de los pecados que tienen una índole sexual. Lo segundo, nos está hablando de aquellos pecados que tienen una índole religiosa. Y lo tercero, los pecados que nos hablan de las relaciones humanas. Vamos al primer grupo de las obras de la carne, los pecados sexuales. ¿Cuáles son esos pecados sexuales? El adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Vamos a ver esto. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Esto alude a una actividad sexual ilícita, fuera del matrimonio. Incluye adulterio, relaciones homosexuales, bestialismo, incesto, prostitución. Estamos hablando de aquellas relaciones sexuales fuera del orden de Dios. También estamos hablando de la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es aquello que abarca todo movimiento insolente, desordenado y caprichoso que atenta contra las buenas costumbres y las normas morales y sociales, es decir, una falta de moderación. Una persona que practica la lascivia vienen a ser aquellos pecados sexuales o aquellas obras carnales del sexo insaciables completamente. Y lo tercero que nos está hablando es de la inmundicia. Esta inmundicia alude a la impureza sexual y a la atracción a la pornografía. Por otro lado, encontramos los otros pecados religiosos. Estos pecados religiosos o estas obras carnales religiosas atacan directamente contra Dios y está hablándonos de la idolatría y nos está hablando de la hechicería. ¿Cuáles son esas obras de idolatría? Estas obras de la idolatría alude a la sustitución del culto a Dios por una figura o un ídolo que se antepone a Dios en nuestro corazón. También nos está hablando de la hechicería y la hechicería
es el empleo, por ejemplo, de las drogas, artes mágicas, ocultismo, brujería, magia, las cuales facilitan la comunicación con sus falsas deidades. Tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas en las cuales nosotros podíamos caer en la hechicería sin darnos cuenta. Porque cuando hablamos de la hechicería estamos hablando de aquellas cosas que facilitan la comunicación con sus falsas deidades, con dioses falsos. Por ejemplo, el horóscopo. El horóscopo no proviene de Dios. El horóscopo, el creer en lo que los astros dicen, esto viene a caer en la hechicería. También el juego de las cartas, el juego del puro, tantas cosas que tienen que ver. No podemos caer en estos pecados, en estas obras de la carne que atacan directamente a Dios. Con esto tienes que tener muchísimo cuidado, porque la Escritura nos enseña en Éxodo, en los 10 mandamientos, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. También vamos a hablar del último grupo de las obras de la carne, y estas tienen que ver con los pecados procedentes del yo. ¿Cuáles son los que entran ahí? Estamos hablando de contiendas y herejías. ¿Sabes qué quiere decir esto? Frutos de un corrupto enojo. Vemos que hay enemistades que vienen como resultado de contiendas y pleitos. Vemos también a los celos, que los celos son un resentimiento odioso. También encontramos la ira. La ira es una explosión súbita e incontrolada de la hostilidad de una persona carente del dominio propio. Vamos a hablar también de las borracheras y orgías a ídolos paganos. Cuando nosotros caemos en estas obras de nuestra carne que tienen que ver con el pecado procedente del yo, estamos hablando que no le hemos entregado a Dios nuestro propio ego. En el yo, en el ego, debe de estar sentado Dios. Esto quiere decir que yo no soy primero, primero es Dios en mi vida. Y como Dios es primero, hago morir a mis propios deseos y soy controlado, guiado por el Espíritu Santo para evidenciar esos buenos frutos del Espíritu Santo en mi vida. Como consecuencia de estas obras en la vida de una persona, es una vida caracterizada de forma habitual, marcada y continua. Es decir, que dice la Escritura que estas personas que practican todas estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Estas cosas son incompatibles con el reino de Dios. ¿Cómo está tu estilo de vida? ¿Eres una persona que aún viene a ser esclavo de su carne? ¿O ya has sido redimido y justificado? ¿Cuáles son las obras que tú estás manifestando? ¿Has hecho morir a tu carne? ¿O estás dando frutos del Espíritu Santo? Nuestro ADN tiene que ser vivir una relación continua con el Espíritu Santo para manifestar sus frutos, hacer morir a nuestra carne y no manifestar las obras de la carne. Es fácil identificar a las personas que dan obras de la carne, porque son evidentes las obras de la carne y vas a encontrar un común. La gente que da obras de la carne es gente que va a tener malas relaciones interpersonales, tendrá una mala comunión con Dios y va a tener una mala distorsión del yo. ¿Por qué? Porque ha sentado a su ego en el trono que le corresponde a Dios. A Jesús le hicieron una pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento? Y el primer mandamiento consiste en que Jesús esté sentado en todas tus prioridades. Él es primero. Es evidente las obras de la carne cuando no damos lugar a estas relaciones. Te dejo en este momento para que sigan hablando sobre las obras de la carne, hablando de que ya no somos esclavos a esto. Esta es una naturaleza vieja, es una naturaleza caída. Podríamos en algún momento caer en algún pecado, podríamos pecar, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ojo, no vayas a distorsionar esto. ¿Podríamos pecar? Sí, podríamos pecar, pero que ese pecado no sea parte de un estilo de vida. Que las obras de la carne no vengan a ser un estilo de vida en tu comportamiento. Si para ti el mentir es un estilo de vida, si para ti caer en el adulterio es un estilo de vida, si para ti el andar peleando con la gente es un estilo de vida, estás en un serio problema porque no heredarás el reino de Dios. Estás a tiempo, mientras tengas vida, tienes oportunidad de cambiar. Vamos a terminar en este momento, hablen sobre este contenido, pero sí quiero pedirte un favor. Esa comunión con el Espíritu Santo viene a saturar tu vida para que empieces a dar frutos del Espíritu. Debemos hacer morir a nuestra carne. ¿A dónde te quiero llevar? Necesito por favor que hoy en tu discipulado se tomen el tiempo para ministrar bien el Espíritu Santo, dándole lugar a que haga lo que Él quiera. Deja que Jesús se siente en su trono de tu vida y dale lugar al Espíritu Santo para poder evidenciarlo a través de tus frutos. Que Dios te bendiga, que Dios los use.
los toque, los llene el Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana.